cómo Georgia pasó de la vanguardia de la democracia a la primera línea de la autocracia. Después de 2 décadas de la Revolución de las Rosas, el antiguo satélite soviético se está alejando de Occidente y regresa a Rusia. Este es el artículo acá de Port Scotland de New York Times. Y Georgia es justamente este país acá que queda allá en la frontera entre, podemos decir, Europa, Occidente y Oriente, entre Europa y Asia. Mira, ese es el país de Georgia. Acá está Rusia, acá está Azerbaiyán, acá está Armenia, acá está Turquía y acá está el Mar Negro y acá toda Europa. Entonces era un país que era más pro Europa y ahora está cambiando y justamente tiene varios problemas como estos 2 territorios que vamos a ver más adelante. Y acá pone, hace 20 años, en una clara tarde de primavera de mayo, el presidente George W. Bush apareció en un escenario al aire libre en Tiflis, capital de Georgia, ante el efusivo aplauso de decenas de miles de personas. Fue un momento de gran esperanza. Apenas 18 meses antes, disidentes con rosas marcharon hacia el Parlamento y expulsaron pacíficamente al gobierno corrupto, gracias a a lo que se conoció como la Revolución de las Rosas. Bush declaró: Georgia soy soberana, libre y un faro de libertad para esta región y el mundo. Mirá cómo tenían muchas esperanzas realmente con Georgia. Ese día, junto a Bush, se encontraba un radiante Mikhail Saakashvili, Misha, para la mayoría de sus compatriotas, el ferviente líder político pro-occidental que ideó la Revolución de las Rosas y ahora era presidente de Georgia. Bush dijo: su valentía inspira a los reformistas democráticos y envía un mensaje que resuena en todo el mundo. La libertad será el futuro de todas las naciones y todos los pueblos de la tierra. Mira, qué esperanzoso, pero ¿no fue Bush que invadió Irak y Afganistán y no logró nada de libertad? Desde entonces, todas las demás naciones que Bush mencionó ese día como imitadores de la marcha de Georgia hacia la libertad, como Afganistán, Irak, Kirguistán, Líbano y Ucrania, son ahora una dictadura brutal. Ucrania puso acá como dictadura brutal. O un estado fallido o está en guerra. Muy bien. Afganistán, una dictadura brutal. Irak, un estado fallido. Kirguistán, una dictadura brutal. Líbano, un estado fallido. Y Ucrania, un estado en guerra. Ahora parece que la propia Georgia sigue un camino similar. En los últimos 2 años, las estructuras democráticas de Georgia se han desmantelado de forma constante y un solo partido político ostenta ahora un control casi total. En cuanto a Misha, se encuentra en una prisión, mira, georgiana, cumpliendo más de 12 años de prisión por cargos cuestionables de malversación de fondos y abuso de poder. Mira al pobre. O no tan pobre, ¿no? Va que hizo eso mismo. Desde que obtuvo su independencia en 1991 con la caída de la Unión Soviética, Georgia ha visto cómo las fuerzas separatistas apoyadas por Rusia forjan 2 mini repúblicas, Abjasia y Osetia del Sur, que representa casi el 20% de su territorio nacional, mediante las fuerzas de las armas y mortíferas campañas de limpieza étnica, que tuvo guerra y todo eso, y por eso tenemos esa imagen acá, justamente donde tenemos esas 2 provincias que están allá, justamente que tiene que ver con todo lo que pasó con
¿Por qué aparecen esas otras imágenes? Con todo lo que pasó en la Unión Soviética. Acá sería Abjasia y acá sería Osetia del Sur, que con ayuda de Rusia son medio que independientes, son prácticamente países anexados, agregados a Rusia, pero que no son reconocidos por la mayoría del mundo. Entonces, seguimos. Las encuestas muestran sistemáticamente que más de 75% de los georgianos desean unirse a la Unión Europea, unirse también a la OTAN para tener esa protección en contra de Rusia. Esta orientación occidental es tan inquebrantable que está consagrada en la Constitución Nacional, mira. Sin embargo, hoy, si Georgia se precipita hacia una dictadura, parece ser una dictadura que imita tanto a su denostado vecino ruso como a su servicio. Desde 2012, el gobierno ha estado liderado por un partido político conservador llamado Sueño Georgiano, o GE, fundado por un multimillonario en la sombra. Sueño Georgiano asumió muchos de los mismos atributos de las nuevas formaciones de derecha que surgían en Europa en ese momento. Un hombre aspiracional, una apelación superficial al nacionalismo y a los valores tradicionales. Nostalgia unida a un mensaje moderno y sofisticado y una imagen cargada de banderas ondulantes de gran tamaño. El partido tranquilizó a los cosmopolitas al declarar que apoyaba firmemente la solicitud pendiente del país de adhesión a la Unión Europea, al tiempo que afirmaba que el futuro de la nación está directamente en Occidente. Empieza engañando a la gente, como siempre, ¿no? Pero poco a poco las cosas parecieron cambiar. Los funcionarios de Sueño Georgiano hablaron de reconocer a la Iglesia Ortodoxa como religión del Estado. Mira, la separación entre Iglesia y Estado va terminando. Y se alejaron del apoyo anterior del partido a causas progresistas como los derechos LGBTQ, reflejando claramente las mismas tendencias en la Rusia de Vladimir Putin, que allá, bueno, hay toda una persecución a esta comunidad. A principios de 2023, el Parlamento, controlado por Sueño Georgiano, propuso una ley que obligaba a las ONGs y medios de comunicación que recibían más de 20% de su financiación de fuentes extranjeras a registrarse como agentes extranjeros, conocido como la ley rusa por su gran similitud con un decreto de 2012 que Putin utilizó para desmantelar a su oposición interna. Pero eso me parece bien, si no sé, bueno, la idea acá del artículo parece que intenta poner como el malo el partido Sueño Georgiano, pero acá la primera cosa que pone, bueno, la primera cosa que pone es que ellos buscan terminar con la separación entre iglesia y Estado. Eso no me gusta, me gusta más separado. Un Estado no tiene que tener una religión oficial. Y la cuestión de la LGBT acá, también no creo que hay que perseguirlos, pero acá, bueno, acá pone, bueno, que intenta medio que criminalizarlos, algo así. Eso no estaría bien, si eso es realmente. Pero eso de que pone a las ONG extranjeras que reciben financiación como tienen que registrarse como agentes extranjeros, no me parece mal. Al final está viniendo plata de otro país para financiar formas de pensar, ideologías y partidos políticos dentro de un país de uno. Eso no está bien. En las elecciones nacionales del año siguiente, Sueño Georgiano volvió al poder a pesar de que las encuestas a pie de urna indicaban que se encaminaba a una rotunda derrota y de los informes de un fraude significativo y sistemático. Mira, elecciones fraudulentas.
La estrategia que Sueño Georgiano ha empleado para consolidar su poder consiste en las mismas tres vías generales. La primera consiste en culpar implacablemente de todos los males de una nación pasados y presentes a un partido político o líder anterior, en este caso a Misha. Bueno, la segunda cosa sería insistencia en la idea de que solo el partido o líder actual puede reparar ese daño y liderar el camino hacia un futuro más próspero, armonioso y pacífico. La tercera es dado que los objetivos del partido gobernante son tan obviamente beneficiosos para todos, cualquiera que se oponga a ellos, en el mejor de los casos, es un necio o en peor, un traidor, un agente de quienes buscan destruir la nación. Eso acá no me gusta mucho esa idea de esa polarización extrema, que el otro es el malo y solo yo soy el bueno. Eso puede terminar en mucha violencia y también no abre espacio para el diálogo. La invasión rusa de Ucrania en 2022 contribuyó a que Georgia cayera de nuevo en las garras de su némesis histórica. Acá, mi garganta ahora. Bueno, regreso de Trump a la presidencia estadounidense ha acelerado el proceso. Muy bien. Entonces, acá el multimillonario Bidziniz Ivanishvili, plutócrata que fundó el Sueño Georgiano en 2012, era un pequeño empresario en Moscú que aprovechó el caos de la Rusia postsoviética para fundar un banco y comprar activos a precios de ganga. Mira, para cuando regresó a su Georgia natal a principios de la década de 2000, Ivanishvili era multimillonario. Tras servir brevemente como primer ministro de Sueño Georgiano, Ivanishvili dimitió y ostensiblemente dejó atrás la política. Su retiro fue breve. Desde entonces ha vuelto a ocupar un lugar central en dos ocasiones para revitalizar su partido y designar a sus líderes con una fortuna estimada en $5.000 millones. Un montón. Equivalente a un asombroso tercio del Producto Interno Bruto anual de Georgia. Ivanishvili es a menudo referido por periodistas extranjeros como el hombre que compró un país. Lo que ha hecho Ivanishvili es utilizar la mitología nacional distintiva de Georgia y el trauma interminable que contiene. Georgia, a lo largo de su historia, fue invadida y devastada, rehén de poderes y acontecimientos extraterritoriales. Sin embargo, siempre logró sobrevivir, gobernando en la intersección de tres grandes potencias imperiales, los persas, los otomanos y los rusos. Realmente su localización geográfica hace con que Georgia tenga este problema de ser invadido por varios países. Como vemos acá, es una intersección. Acá está Rusia, acá están los turcos, acá están los iranianos. Y realmente es un entrepuesto prácticamente. Entonces, muchos países la invadieron, pero al final, bueno, sigue allá. Y acá pone: los reyes y reinas georgianos lograron enfrentarse entre sí y a sus vecinos imperiales, y rodeada de montañas al norte y al sur, fue un lugar donde tribus y grupos étnicos pudieron refugiarse de los posibles conquistadores y mantener sus propias culturas prácticamente intactas. Mira, a pesar de ser más pequeña que Carolina del Sur, Georgia alberga 3 idiomas distintos y al menos 11 grupos étnicos o tribales. 3 idiomas distintos. Pero si bien del pasado fue una protección
Esta diversidad impuesta geográficamente ha sido la raíz de la mayoría de las dificultades modernas de Georgia. El principal responsable de ese desafortunado giro nació a unos 80 kilómetros al oeste del Tiflis, en Gore, entonces un bucólico pueblo agrícola. Su nombre era Joseph Dusganshvili, pero llegó a ser más conocido en el mundo como Stalin. Señor Stalin. Pero Gore es conocido más recientemente por estar en el frente de la última guerra secesionista de Georgia. En sus afueras se encuentran varios asentamientos para desplazados que albergan a algunos de los georgianos étnicos que se vieron obligados a huir de Osetia del Sur en 2008, cuando hubo esa guerra. En ese conflicto se atribuyó la muerte de casi 60 civiles en Gore y esos alrededores a las municiones de racismo rusas mientras los soldados rusos tomaban el control de la ciudad. Hoy en día, la línea divisoria con Osetia del Sur, a tan solo 8 millas de distancia, está delimitada con alambre de púas, guarniciones militares y minas terrestres, prácticamente más un estado satélite de Rusia. Oficialmente, la Unión Soviética estaba compuesta por 15 repúblicas distintas. De hecho, un método que emplearon los primeros soviéticos para ganarse el apoyo de los grupos minoritarios, así como para enfrentarlos entre sí cuando era necesario, fue otorgar a diferentes pueblos y regiones diversos grados de autonomía, elementos de autogobierno que podían reforzarse o retirarse según lo ameritara su obediencia al Estado comunista. Stalin fue un paso más allá al trasladar por la fuerza a unos 3 millones de ciudadanos soviéticos entre las diversas regiones. Por eso hay tantos rusos de un lado, alemanes de otros, ucranianos de otro y así. El resultado fue un desconcertante mosaico de dominaciones políticas dentro de muchas de las 15 repúblicas, una jerarquía de repúblicas autónomas, oblasts y kraiks, junto con los llamados okruzk, cada una con su propio marco de gobierno y burocracia. Como era de prever, con la desintegración de la Unión Soviética, algunas de estas líneas de demarcación interna se convirtieron en puntos de conflictos violentos. Al chocar una versión de la identidad nacionalista con otra, este fue sin duda el caso de Georgia. Dentro de sus fronteras nacionales, 2 provincias tenían el estatus de repúblicas autónomas y una tercera, el oblast autónomo, y fue precisamente en estas líneas divisorias que estalló el conflicto armado poco después de la independencia de Georgia. Rusia continuó promoviendo estas divisiones para neutralizar a sus enemigos y expandir su influencia. Mira, que como eso ayuda a Rusia a que Georgia no entre a la OTAN ni a la Unión Europea. En poco tiempo, las tropas rusas estaban ayudando a los separatistas tanto en Abjasia como en Osetia del Sur en sus guerras contra el Estado georgiano. Mira. Y así va expandiendo su influencia Rusia y controlando sus vecinos territoriales. Este señor acá es un señor que tuvo que huir de esa guerra, que fue soldado en 92 y 93, pero tuvo que huir. Aunque Abjasia se independizó por completo en 1993, los mediadores en Osetia del Sur lograron improvisar un frágil acuerdo parcial para mantener la paz. Ese término en el verano de 2000, este terminó en el verano de 2008 y esta vez los rusos precedieron incluso de la apariencia de neutralidad. A principios de agosto aplastaron a las fuerzas georgianas con ataque total en Osetia del Sur y continuaron hacia Gore. Tras 5 días, las fuerzas rusas detuvieron su invasión,
Putin, entonces primer ministro, la calificó de imposición de la paz, imposición de la paz. Y finalmente se retiraron a la frontera provisional de Osetia del Sur. Mira cómo ya hacía eso Putin, pero el mundo no le daba bolilla. Fue de la bolilla únicamente en Ucrania cuando pensaron que podían debilitar Rusia con la ayuda que están dando a Ucrania. Allí han permanecido desde entonces con el microestado de Osetia del Sur, reconocido diplomáticamente solo por Rusia, Nicaragua, Siria, Venezuela y Nauru, nación insular del Pacífico, solamente por los super aliados de Rusia. Desde poco después de la creación del sueño georgiano, la oposición lo ha tildado de por ruso, presumiblemente el beso de la muerte en una nación tan rusófoba, pero Sueño Georgiano ha ganado fácilmente el distrito de Gore en todas las elecciones desde 2012, mira. Incluso considerando cierta discrepancia en las controvertidas elecciones de 2024, como se explica que el partido vituera casi el 60% de los votos en Gore ese año, mientras que ninguno de los partidos de la oposición divididos entre sí logró siquiera el 10%, en un país donde los rusos parecen ser casi universalmente repudiados. ¿Cómo pudo un supuesto partido político prorruso ganar siquiera unas elecciones? La respuesta corta, según David Hasmadze, presidente del Sueño Georgiano, en la Asamblea Municipal de Gore, es que el partido no es prorruso en absoluto. Eso es simplemente una mentira promovida por sus enemigos. Es más, la culpa del conflicto de Osetia del Sur no recae en Putin ni en el Kremlin, sino en algo completamente distinto. Fue todo culpa de Misha. Mira, pone la culpa en el tipo realmente. Él provocó la situación deliberadamente. Este fue solo uno de sus muchos problemas que causó. En contraste con su estatus de favorito en Washington, Misha perdió apoyo constantemente en Georgia. Casi a diario durante su mandato parecía anunciar algún nuevo y grandioso plan para impulsar a Georgia hacia el siglo XXI y dejar atrás la era de la somnolencia soviética. Los jóvenes reformistas que reunió a su alrededor se ganaron una reputación de arrogancia y corrupción. Mira, realmente parece que tuvo corrupción en su gobierno. Una prensa desenfrenada filmó a manifestantes siendo golpeados por la policía y publicó artículos sobre la brutalidad en las cárceles georgianas. Quizás lo más imprudente de todo fue que Misha trastocó el tradicional sistema de complacencia en Georgia, reduciendo el elaborado sistema clientelar que premiaba la mayoría de los niveles del gobierno. Y que, bueno, si sos mi conocido, si sos mi compañero, si sos parsa, te ayudo, si no, nada. En el proceso se ganó la enemistad de los poderosos empresarios y políticos que más se beneficiaron del capitalismo clientelista del pasado. Entonces llegó la trampa de Osetia del Sur. Los esfuerzos de Misha por presionar a los líderes de Osetia del Sur para que regresaran al seno de Georgia no solo amenazaron con romper el frágil alto el fuego vigente desde 1992, sino que también favorecieron a los líderes rusos deseosos de reprimir el advenedizo pro-occidental en Tiflis. En medio de la creciente tensión y la violencia, la decisión de Misha de enviar tropas a Tijisvali, la principal ciudad de Osetia del Sur, inspiró a los seccionistas y a sus aliados rusos a tomar las armas. El resultado fue la secesión de Osetia del Sur y la desaparición de otra parte de Georgia. Mira, señores, acá está el señor David Hasmadze,
que es el presidente del partido Sueño Georgiano. La campaña de difamación del Sueño Georgiano contra Misha ha tenido tanto éxito que incluso su menguante grupo de seguidores suele defenderlo con tono de disculpa. Sí, se cometió muchos errores, pero esta campaña de desprestigio también ha ahorrado resultados espectaculares en las urnas. En las 4 elecciones parlamentarias nacionales entre 2012 y 2024, el porcentaje de apoyo del Movimiento Nacional Unido de Misha se desplomó de 40% al 10%. Simultáneamente, Sueño Georgiano se ha presentado incansablemente como el guardián de la paz, el protector de la nación contra las temerarias maquinaciones de hombres como Misha y la intromisión de las fuerzas externas. La mejor manera de mantener esto, dice, es seguir una política imparcial con Moscú. Al fin y al cabo, que se gana provocando una superpotencia y por eso empiezan a aliarse más a Moscú. Bestaev apoya firmemente la postura conciliadora del Sueño Georgiano hacia Moscú. Acá la señora es, lo más importante es mantener la paz y este gobierno lo ha logrado. Acá están buscando opiniones de la gente común. Creo que han sido muy responsables y cuidadosos. Otra mujer, la Lia Chadiski, conoce muy bien estos sentimientos. Yo también pensaba así, dijo, pero luego vi cómo Sueño Georgiano utilizaba el miedo y la gente, el miedo y más guerra para aplastar a la oposición. Y va con todo sobre Sueño Georgiano. Entonces, Ivanishvili dice, tras la revolución de la Rosa se convirtió en un aliado cercano a Saakashvili. Se dice que financió muchos de sus proyectos de capital más ambiciosos antes de que ambos tuvieran como una amarga disputa, aunque nunca explicado de todo. Ah, eran aliados, mira qué cosa. Después de que el Sueño Georgiano de Ivanishvili venciera el partido de Mishina en las elecciones de 2012, Ivanishvili pronto cedió el cargo de primer ministro a un subordinado y anunció su retirada de la política. Chardisiki se sintió atraído por la moderación de Sueño Georgiano. A diferencia del estilo febril y egocéntrico de Misha, Ivanishvili y sus lugartenientes eran pragmáticos y sensatos. Además, Sueño Georgiano apoyó incondicionalmente las iniciativas de política exterior que la abrumadora mayoría de los georgianos apoyaba. La pertenencia a la Unión Europea y la adhesión a la OTAN. No, eso Trump no, Putin nunca va a dejar que pase. ¿Qué más se podía pedir? En 2014, Chidese se presentó a la Asamblea Municipal de Gore por la lista de Sueño Georgiano y ganó. El desencanto, ella fue una militante entonces de Sueño Georgiano. El desencanto se apoderó de ella poco a poco, si bien el partido seguía apoyando posturas importantes para dice, mayor integración con Europa, aumento del gasto social. Ella sentía que se instalaba una especie de ortodoxia. Incluso en el ayuntamiento no se esperaba que tuviéramos nuestras propias opiniones, sino que simplemente aprobáramos sin más lo que llegara de Tiflis, la capital. La gente se ponía cada vez más nerviosa a la hora de hablar y cuando lo hacía, la voz llegaba rápidamente a los jefes del partido. Mira, con Ivanishvili aún en segundo plano, había un grupo rotativo de personas, en su mayoría insignificantes, en las altas esferas del gobierno, con el único denominador común de ser amigos o socios suyos. Las acusaciones de compra de votos, mira, y contribuciones ilegales a las campañas por parte de Ivanishvili y sus socios parecían multiplicarse con cada elección. Comenzó de forma modesta y con una lógica casi irrebatible. A los pocos días de la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea instituyeron una serie de sanciones económicas contra el régimen de Putin. Si bien denunciaron la invasión, Georgia se negó a adherirse a las sanciones. Mira,
Con cierta justificación, los funcionarios del sueño georgiano argumentaron que dicho embargo perjudicaría a Georgia mucho más que a Rusia. Muchos georgianos, quizás incluso la mayoría, estuvieron de acuerdo con la decisión del gobierno. Alicia Vestava, la joven madre del asentamiento de refugiados de Kurkavaliti, compartía la misma opinión. ¿Qué ganamos enfadando a Rusia?, preguntó retóricamente. Quedamos traumatizados por la última guerra, lo perdimos todo y la guerra en Ucrania ha vuelto a abrir nuestros traumas. Debemos permanecer en paz. Pero el alboroto por las sanciones había desencadenado una dinámica peculiar. A medida que el conflicto en Ucrania se agudizaba, el gobierno georgiano se convirtió gradualmente menos en un observador neutral y más en un facilitador del Kremlin. En cambio, en las leyes bancarias permitió que Tiflis se convirtiera tanto en un depósito para el capital ruso fugado por un intermediario para la transferencia a Moscú de productos sujetos a sanciones. Mira, hace contrabando. En respuesta a la administración del presidente Biden y la Unión Europea comenzaron a imponer sanciones a los funcionarios georgianos a los que consideraban responsables de las soluciones alternativas. El principal de ellas era el banquero más famoso del país, Bidzina Ivanishvili, es el multimillonario. Los funcionarios del sueño georgiano describieron estas sanciones extranjeras como un ataque al honor nacional. Al mismo tiempo, una nueva corriente de pensamiento conspirativo comenzó a arraigarse entre los partidarios del sueño georgiano. Durante años, grupos de ultraderecha en Estados Unidos y Europa han estado difundiendo la idea de una oscura camarilla internacional que trabaja para apoderarse del planeta y crear un gobierno mundial sin Dios. A la vanguardia de esa camarilla se encuentran organizaciones no gubernamentales progresistas como la Open Society Foundation de George Soros, que, queriendo o no, influye por todo el mundo, ¿no? Como promulgó un funcionario de pelo afeminado, del medio pelo. ¿Cómo era la cosa acá? Como lo promulgó un funcionario de pelo afeminado, de medio pelo del sueño georgiano llamado Irakli Kobrakidis, pronto se convertirá en el próximo primer ministro del sueño georgiano. El peligro que enfrentaba, no entendí esa primera parte acá. El peligro que enfrentaba la nación georgiana era algo llamado el Partido de la Guerra Global, compuesto tanto por individuos poderosos como por naciones decididas a esclavizar el mundo. El objetivo específico del Partido de la Guerra Global en el Cáucaso era que Georgia abriera un segundo frente en la guerra contra Rusia y de esa manera sellara su propia perdición, precisamente porque el Partido de la Guerra Global deseaba ver esto se mantuvo vago, al igual que las identidades de sus actores claves. Qué cosa, ¿no? Bueno, seguimos acá. A principios de 2023, el gobierno introdujo su infame ley de registro de agentes extranjeros que establecía que cualquier organización georgiana que recibiera más de 20% de su financiación de fuentes extranjeras debía registrarse como si trabajaras para intereses extranjeros. Me parece bastante justo eso. Los opositores del sueño georgiano percibieron al instante el paralelismo de la propuesta con la ley de 2012 que Putin utilizó en Rusia para clausurar diversas instituciones progresistas y desmantelar físicamente a su oposición interna, pero si está siendo financiada por el extranjero, está mal. En 29 de abril de 2024, Ivanishvili subió al escenario frente al Parlamento para abrazar plenamente la teoría conspirativa del Partido de la Guerra Global y criticar duramente a sus oponentes políticos. No solo criticar duramente, Ivanishvili prometió que si sueño georgiano volvía al poder con un mandato lo suficientemente fuerte en las próximas elecciones,
una gran cantidad de partidos de la oposición serían ilegalizados. Mira, acá está entonces la migración contra la democracia, hacia la dictadura, hacia la autocracia. La ilegalización de los partidos de la oposición. Esto descalificaría instantáneamente a Georgia para unirse a la Unión Europea, siendo una democracia funcional un requisito previo para la membresía. Pero, increíblemente, Ivashvili insistió en lo contrario, que tal medida garantizaría la admisión de Georgia en la Unión Europea, una preciada esperanza de la nación que solo sueño georgiano podía cumplir. Al concluir su discurso, Ivashvili prometió que con su partido al mando, la adhesión a la Unión Europea se lograría para 2030. Parece que no, ¿no? Parece que no va. Su mensaje para las próximas elecciones sería paz, dignidad y prosperidad para Europa. Los acontecimientos se sucedieron con gran rapidez después de eso en los días siguientes y con Kovács, el principal promotor de la teoría conspirativa del Partido de la Guerra Global, ahora nombrado primer ministro. La ley rusa recibió un nuevo nombre y se reintrodujo en el Parlamento. A pesar de otra oleada de protestas, esta vez se aprobó sin problemas. Mira. Tal como ocurrió en Rusia una década antes, varias ONGs extranjeras que operaban en Georgia se vieron obligadas a cerrar, dejando a muchas más organizaciones nacionales, medios de comunicación independientes, centros de estudios o incluso grupos de salud pública sin los medios para continuar. Una de las víctimas fue un proyecto que Lia Kladysivsky ayudó a impulsar, que consistía en reunir a mujeres georgianas y surestías para iniciar un diálogo transfronterizo. Se cerró debido a la ley rusa, dijo, lo que significó que este último hilo muy delgado de las relaciones entre Georgia y Osetia se cortó. Este era exactamente el plan del sueño georgiano con esta ley. Para entonces, Kladysivsky se había abandonado sueño georgiano y dimitido de la Asamblea Municipal. Impresionada por el lema de la oposición del que el silencio es colaboración, también comenzó a unirse a las protestas contra Sueño Georgiano. Acá está la señora esa que hizo parte de Sueño Georgiano y salió, la señora Lia. Para el otoño de 2024, la oposición tenía motivos de sobra para sentirse optimista respecto a la ola de Sueño Georgiano que había llegado a su punto máximo. Según las encuestas a pie de urna realizadas por dos firmas encuestadoras estadounidenses independientes durante las elecciones naturales del 26 de octubre, el apoyo al sueño georgiano apenas alcanzó el 40%. Por consiguiente, para muchos fue una gran sorpresa que el partido volviera al poder con 54% de los votos. En medio de denuncias generalizadas de intimidación y fraude electoral, el gobierno se enfrentó a una nueva ronda de denuncias desde capitales extranjeros y a una nueva ronda de manifestaciones masivas frente al Parlamento, específicamente después de que un organismo de observación de la Unión Europea confirmara importantes irregularidades electorales. Tras la votación contaminada, la Unión Europea exigió que Georgia celebraba nuevas elecciones debidamente supervisionadas o su solicitud de adhesión se archivaría definitivamente. O sea, la Unión Europea no creyó en estas elecciones, presentando esta amenaza como una afrenta a la dignidad nacional y una prueba de la profunda influencia del Partido de la Guerra Global. Sueño Georgiano contraatacó anunciando que retiraba unilateralmente la solicitud de Georgia a la Unión Europea durante los próximos 4 años. Entonces la promesa de unirse a la Unión Europea hasta 2030 se fue. Sin embargo, ni siquiera esto cambió el mensaje central del partido, un giro orwelliano. Pronto se instalaron una nueva ronda de carteles y vallas publicitarias de Sueño Georgiano que ensalzaban la futura unificación de Georgia con Europa. Una vez que Europa
recobrara la cordura y se jactaba de seguir siendo el partido que la lograría. Miró, y la gente que le creyó parece. Personalmente no quiero formar parte de la Unión Europea y que nos digan qué hacer, dijo Hasmadeh. Al igual que colapsó la Unión Soviética, ahora quiero ver caer la Unión Europea porque está en nuestra contra. Ah, mira el señor David acá, Hasmadeh. Qué cosa. Y el día que el presidente Trump asumió el cargo a finales de enero, comenzó a desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la principal institución gubernamental estadounidense que financiaba programas de bienestar social en Georgia. Su desaparición había sido precedida por la salida de aún más ONGs extranjeras debido a las restricciones de la ley rusa. Tampoco era probable que la Unión Europea recibiera ayuda, dado que el gobierno georgiano había cambiado la situación al archivar abruptamente su solicitud de adhesión a la Unión Europea. Las capitales europeas apenas podían hacer nada para presionar. El Parlamento, que solo regulaba las cosas, había aprobado una ley para prohibir cualquier grupo político que el gobierno considera hostil. A unos 800 metros del edificio del Parlamento se encuentra la Plaza de la Libertad, escenario de la aparición triunfal de George Bush en 2005. Hacia el final de su discurso, Bush recurrió a una retórica efusiva. Vivamos tiempos históricos en los que la libertad avanza, desde el Mar Negro hasta el Caspio, el Golfo Pérsico y más allá. Al ver a personas libres reunirse en plazas como esta en todo el mundo, ondeando las banderas de las naciones y exigiendo sus derechos divinos, pueden enorgullecerse de esto. Se han inspirado en sus ejemplos y tienen esperanza en su éxito. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Bueno, eso de, entonces, de sacar a las ONGs extranjeras o de dejar de recibir financiamiento, si quieren no permanecer como siendo financiadas por extranjeros, está bien. Tienen que decir de dónde viene la plata de ONGs extranjeros. Pero acá el problema comienza con la unión entre el Estado y la religión. Es un problema. Y el mayor problema, sí, es ese de prohibir los partidos contrarios, los partidos hostiles. Eso sí, es un camino para la autocracia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente Georgia va a se tornar, va a se transformar en más un país parecido con Belarus, donde hay una dictadura que es subserviente, que es sumisa a Rusia? Dejad en los comentarios. Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.